Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube del profesor Andrés Martínez Moscoso. Es un gusto compartir una nueva cápsula dentro de la materia de Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza 1 de la Universidad de Cuenca. Usando precisamente estas nuevas plataformas dentro de la emergencia sanitaria. Un saludo muy cordial para todos los estudiantes de la carrera de Derecho y también una bienvenida a todos quienes nos visitan a través de la plataforma de YouTube. El día de hoy nos corresponde hacer una revisión rápida y sobre todo un análisis bastante interesante dentro de la unidad segunda que corresponde a los derechos de la naturaleza y a la evolución del derecho ambiental a nivel del Ecuador. Me permitiré explorar dos situaciones fundamentales. La primera en relación a la evolución del derecho ambiental en el constitucionalismo ecuatoriano, donde haremos referencia sobre todo a las principales normas a nivel constitucional y los cambios, algunas referencias a nivel de jurisprudencia. Por obvias razones también hablaremos del balance y críticas dentro de los derechos de la naturaleza. Eso lo dejaremos planteado para una siguiente clase donde nos concentraremos de manera exclusiva simplemente a hacer un análisis de qué ha sucedido a nivel internacional en esta materia. Pues nada, empecemos en este sentido a hacer un análisis sobre la evolución que ha tenido de manera específica el derecho ambiental en Ecuador y por supuesto en el mundo. Yo me voy a centrar en algunos textos que después los compartiré con ustedes en la plataforma de Google Classroom respectivamente, pero lo que se busca al final del día es ver si esta idea de derecho ambiental fue algo netamente simplemente de mediados del siglo XX o hubieron algunas referencias previas. Si hurgamos un poco en la historia, nos daremos cuenta que obviamente incluso dentro de civilizaciones como el Imperio Romano ya habían obviamente determinadas normas que se terminaron de regular sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, de la protección a nivel de los bosques, a nivel de los árboles. Posteriormente, ya bajo una visión de un estado absoluto, encontramos referencias, sobre todo, por ejemplo, si queremos ver qué pasó, por ejemplo, a nivel francés, estamos hablando del siglo XIV, ya se realizaron algunas prohibiciones en materia, por ejemplo, de cómo regular situaciones relacionadas con la gestión de residuos de manera específica. Piensen ustedes en ciudades como París, piensen en ciudades como Londres respectivamente. Hay una obra exquisita de la literatura que es precisamente el perfume, y en el perfume hace una descripción muy pormenorizada de los olores que habían, que eran pestilentes y nauseabundos, y la utilización de los perfumes venían de una u otra manera a limitar esa situación. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque precisamente en 1382 Carlos VI de Francia realizó una prohibición específica a través de un decreto en relación a la emisión de olores, por ejemplo, en París. ¿Por qué los consideraban que eran nauseabundos? Si nos damos un salto en el charco y llegamos sobre todo a nivel de América Latina, encontraremos situaciones similares, por ejemplo, dentro de la Gran Colombia, la unión de estos estados americanos habló ya de la importancia de sus recursos naturales, así como de las situaciones relacionadas, por ejemplo, con las áreas frágiles y con áreas de conservación que se tenían que tener presentes. Sin embargo, si hacemos un recorderis en estos momentos, veremos que precisamente en el siglo XIX y de manera particular en el Ecuador van a suceder una serie de acontecimientos a través de los cuales nos daremos cuenta que la mayor parte de la población era una población rural. ¿Por qué? Porque el desarrollo que se tenía en ese momento, agrícola, agroforestal, se utilizaba sobre todo de manera particular en situaciones relacionadas con agricultura, con ganadería, con fauna y con una incipiente minería. Hablemos de esto claramente si nos remontamos obviamente a los pueblos aborígenes y posteriormente al Incario. Hay obviamente una explotación a nivel minera.
No lo podemos comparar en ningún momento con lo que sucedía, por ejemplo, con las grandes minas de Potosí. Sin embargo, por ejemplo, las minas de Azogue, de manera particular en la vecina provincia del Cañar, son precisamente en atención a la explotación minera que se daba en ese sentido. Posterior, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, van a venir algunos situaciones muy particulares, por ejemplo, con la creación de la Escuela Politécnica Nacional, la visita de muchos científicos, sobre todo europeos, que comenzaron a destacar la biodiversidad y los recursos naturales en el Ecuador. Sin embargo, hacían críticas respecto a su explotación y decían que obviamente comparando con lo que sucedía con otros países europeos, el Ecuador estaba muy atrasado y no había una inversión porque la mayor parte de las personas se dedicaban a las labores agrícolas. Si la mayor parte de personas se dedicaban a las labores agrícolas, vamos a encontrar, por ejemplo, entre otras cosas, que la mayor parte de regulaciones que se daban en este sentido iban relacionadas con la materia de los bosques y obviamente agrícola, con el propósito de que se expanda esa frontera agrícola. Pero también hubieron, sobre todo, regulaciones, por ejemplo, respecto de la utilización de nuestras especies nativas, y me refiero de manera particular, por ejemplo, de las llamas, de las vicuñas dentro de la Gran Colombia y posteriormente en cada una de las repúblicas nacientes, porque se les multaba de manera específica a quienes no trasquilaban a sus vicuñas en los tiempos acordados y obviamente si no lo hacían en este sentido y procedían, por ejemplo, a la muerte, se tenía incluso una multa. Es decir, comenzaron a existir ciertas ideas que son necesarias tenerlas presentes en este sentido. Si nosotros nos vamos directamente y hacemos un salto, si ustedes desean, a lo sucedido a nivel de la década de los 70 respectivamente, hablamos ya de la Cumbre de la Tierra, hablamos ya de Estocolmo, después de, obviamente, Johannesburgo, hablamos posteriormente de Río, y vemos que a nivel nacional, en el caso del Ecuador, nosotros la primera norma, atención, todavía no es una referencia a nivel constitucional, pero sí a nivel legal, nosotros vamos a tener ya en el año 76, recuerden, estamos todavía dentro de dictadura, vamos a tener una ley de prevención y control de la contaminación. Sin embargo, la idea, si ustedes recuerdan las clasificaciones que hacíamos dentro de las normas, se tenía desde un punto de vista mucho más del derecho a la salud, sobre todo si ustedes quieren dentro del punto de vista sanitario. Un tema de prevención, yo no contamino en tanto en cuanto quiero que obviamente el medio ambiente se mantenga sano en este sentido, porque lo que estoy buscando detrás de esto es la satisfacción de los intereses y sobre todo por obvias razones, lo que termina sucediendo con el ser humano. Y así, un enfoque, si ustedes quieren, sanitarista, antropocentrista, después nos llega en su momento 1992, y con 1992 uno de los cambios fundamentales que nosotros nos encargamos de establecer es el nacimiento de la Ley de Gestión Ambiental. La Ley de Gestión Ambiental, de una u otra manera, pone en práctica esos principios de la Declaración de la Tierra y de los principios de sostenibilidad y dice, si usted quiere realizar obviamente un desarrollo y quiere realizar una explotación de recursos en el Ecuador, se hará en tanto y en cuanto la misma obedezca obviamente unos parámetros de sostenibilidad. Recuerden ustedes la sostenibilidad basada en el componente económico, social y ambiental respectivamente. Y una última etapa, obviamente desde el surgimiento del sistema de manejo ambiental, el sistema unificado de manejo ambiental, el SUMA, la ley de desarrollo forestal, entre otros. Sin embargo, si nosotros hacemos un salto, sobre todo desde el punto de vista de qué ocurría en el continente, sobre todo en las respectivas décadas de los 70s y de los 80s, ya algunos países comienzan sobre todo a hablar de situaciones relacionadas de la necesidad de incluir regulaciones de carácter ambiental. Y las regulaciones de carácter ambiental
tenían como propósito dentro del derecho ambiental latinoamericano, que así se le conoce, 4 componentes básicos. Uno, el reconocimiento de derechos ambientales hacia las personas, nuevamente un enfoque antropocéntrico. 2, el reconocimiento de derechos y deberes ambientales tanto estatales como a los ciudadanos, rompiendo esa lógica que habíamos hablado anteriormente, donde se pensó en determinado momento que las instituciones públicas, por ejemplo, no tenían que cumplir estos parámetros. Un tercero que hace relación a la aplicación de unas garantías jurisdiccionales, la idea de tutela judicial efectiva en materia ambiental. Y el cuarto, el establecimiento de garantías institucionales. Con lo cual, si nosotros tomamos el derecho constitucional ambiental ecuatoriano, nosotros vamos a encontrar sobre todo reformas ya en 1983. Y en 1983 se reconoce ya el derecho a las personas, unas garantías a las personas, a la población y a los pueblos en general, de el ambiente sano y libre de contaminación. Así también se estableció el deber ciudadano de protección ambiental, estatal y ciudadano, es decir, un tema de carácter recíproco, también garantías jurisdiccionales en el ámbito del amparo y la acción respecto de la tutela de estos derechos y unas instituciones que sobre todo nosotros vamos a ir viendo con el paso del tiempo van a tener una repercusión. Si nosotros nos referimos de manera particular y hacemos un avance rápido a lo que sucedió, por ejemplo, en la década del 2000, por ejemplo, vamos a encontrar una sentencia que es bastante interesante. Les ruego, si ustedes quieren anotar, es del Tribunal Constitucional del año 2004, es la resolución 0335-2004-3A, que se encuentra en el registro oficial del 30 de septiembre del 2004. En esta resolución, de manera particular, nuestro Tribunal Constitucional de ese entonces se refirió de manera particular respecto del reconocimiento de garantías y derechos a nivel ambiental, sobre todo con el propósito, era un tema relacionado con una acción de amparo en ese momento respecto de un decomiso de maquinaria obviamente utilizada con fines materiales, ¿no? En tema de explotación minera. Y es interesante porque es uno de los primeros pronunciamientos, y es uno de los primeros pronunciamientos donde de una u otra manera le dice, oiga, usted tiene que cambiar, porque le dice al juzgador, tiene que cambiar ese concepto que usted manejaba propio de un ámbito netamente civil y que solamente le interesa el derecho de la propiedad, y aquí se van a establecer unos cambios sustanciales del reconocimiento del medio ambiente sano. Regresando a las reformas constitucionales, ya habíamos señalado de manera particular la realizada en la reforma constitucional de 1983. La posterior que llega, que es muy importante, es la codificación que se hace en el año de 1996. La codificación de 1996, no se olviden que no será sino hasta 1998 donde exista un cambio constitucional, y como habían tantas variaciones, lo que se pidió en su momento era realizar una codificación. Y sobre todo lo que se hizo en la codificación fue, uno, ratificar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y los derechos constitucionales de las personas en este sentido. Abro comillas, lo que señalaba el artículo 44 en el numeral segundo decía: el Estado protege el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable. En este sentido, por ejemplo, se habla sobre todo de la categoría de un ambiente ecológicamente equilibrado. Y esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de cómo buscar, obviamente, ese equilibrio. Y ese equilibrio que muchas veces fue planteado en oportunidades bajo unas figuras de buscar que se concrete las grandes aspiraciones de Río 1992. Y aquí hay una pequeña discreción que es muy importante y que es necesaria. ¿Por qué? Porque vamos a ver que precisamente en el 96, recuerden que estamos hablando de la codificación, en 1996 va a ocurrir un hecho bastante importante para el derecho ambiental en el Ecuador, y no es otra cosa que la creación del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente se crea
a través de un decreto ejecutivo número 195, expedido el 4 de octubre de 1996 por parte del presidente Abdalá Bucaram. La idea de la creación de este ministerio es que responda a ser la autoridad ambiental en el Ecuador y el propósito de que el mismo ejerza de forma eficaz, eficiente, el rol de la gestión ambiental y garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para el país, bajo una premisa de que el Ecuador es obviamente un país megadiverso y en armonía a eso tiene que promover y sobre todo controlar y mantener unos altos niveles de calidad ambiental, para lo cual obviamente busca un desarrollo sostenible y a la fecha, esto no estaba por obvias razones en la creación de 1996, sino a la fecha, garantizar también los derechos de la naturaleza. ¿Qué sucede en 1999? Los cambios que se introducen. En 1999 se introduce a través de un decreto ejecutivo 505 en enero de 1999, se fusiona. Es decir, estábamos bajo una premisa de reducir el tamaño del Estado y el Ministerio del Ambiente cambia. Y cuando cambia, se fusiona en una sola entidad que toma a turismo y a medio ambiente en uno solo. Situación bastante similar que ya se les debe estar haciendo memoria, que está ocurriendo precisamente en estos instantes, en el año 2020, donde el Ministerio del Ambiente se ha fusionado con la Secretaría del Agua para dar el Ministerio del Ambiente y el Agua. Pero en 1999 se crea este Ministerio del Medio Ambiente. Ojo que no era Ministerio del Ambiente, sino se utilizaba la categoría de Medio Ambiente. Se fusiona en una sola entidad y también se le incluyó a uno de los famosos institutos que se encargaban precisamente del área natural, de la vida silvestre y a nivel forestal, que era el famoso INEFAM, y quedan bajo el amparo del Ministerio del Medio Ambiente. No será sino un año después, es decir, el 3 de enero del 2000, piensen ustedes que la idea que subyace dentro de ese momento son situaciones de reducciones del tamaño del Estado. Y ahí consta ya el Ministerio de Turismo y Ambiente. Después, la idea que se va a generar en este sentido es que después se dispone ya el 26 de enero del 2000, se dispone que bajo la denominación de Ministerio de Turismo y Ambiente se fusionen en una sola entidad a la Subsecretaría de Turismo, que estaba perteneciendo antes al Ministerio de Comercio Exterior, y se quede en uno solo. Los cambios, sobre todo, que se han generado desde ese momento fue después una adscripción única desde el año 2007, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, ya no Medio Ambiente, Ministerio del Ambiente. Y el último cambio trascendental que merece la pena señalarlo es el generado en su momento por este gobierno de la fusión de los dos. Fusión que, dicho sea de paso, se intentó hace 2 años, en el año 2018 respectivamente, y que fracasó. Y fracasó sobre todo por las especificidades y los temas que se estaban tratando en ese entonces, que eran temas muy específicos, y la idea de lo que se estaba buscando era tratar de hacerlo en un solo ámbito, y al hacerlo en un solo ámbito, el problema que nosotros terminamos teniendo es que no va a poder cumplir las competencias que le han sido asignadas. Continuando con nuestra explicación y sobre todo regresando a los temas relacionados con la codificación de 1996 respectivamente, la que buscó en su momento era complementarse con los 10 principios de la Declaración de Río, que nosotros ya los habíamos estudiado, y dentro de esto nosotros vamos a tener después la llegada de la Constitución de 1998. Constitución de 1998 que al final del día vino a ser la suma, o que fue quien sistematizó al final del día los avances constitucionales de las reformas, tanto del 83, tanto del 96 respectivamente. Así, obviamente, se tuvo sobre todo la declaratoria del interés público ambiental, se ratifica la supraindividualidad del derecho
de los derechos ambientales, y no solamente son derechos individuales, sino también son derechos colectivos. Se incorporó también la defensa del patrimonio natural y la protección del medio ambiente como deberes primordiales del Estado, una situación bastante similar a lo que hizo la Constitución de 1996, pero sobre todo le puso, y esto es bastante especial, respecto del catálogo que tienen los derechos colectivos. Y aquí se hace una referencia de manera particular, en su momento estamos en el 98, a los pueblos y nacionalidades indígenas y a los pueblos afro. No se olviden que los derechos colectivos en el 2008, en cambio, toman por su parte, ya lo habíamos visto, a también el pueblo montubio respectivamente. Y en ese momento la forma de cómo hacer valer estos derechos era precisamente a través de la garantía constitucional de la famosa acción de amparo. Y esa acción de amparo, obviamente lo que se tuvo que hacer era las formas a través de las cuales los ciudadanos podían acceder y hacer valer sus derechos. Una situación que fue interesante, que terminó sucediendo, es que también se dio una respuesta desde la codificación a nivel legal, porque teníamos ya una ley de gestión ambiental y teníamos un código penal respectivamente, y se incorporó obviamente una visión ambiental en ese sentido. Y obviamente instituciones como el Ministerio Público y la Policía Nacional se tuvieron abocadas, y esto es un ámbito muy positivo y que hay que rescatarlo, crearon sus propias instituciones o sus unidades subespecializadas en materia ambiental. Y por obvias razones, la llegada ya de la Constitución del 2008 trae unos cambios sustanciales desde la visión neoconstitucional, desde la vista de un concepto de desarrollo del summa causae del buen vivir, desde los derechos de la naturaleza. A esto sí me quiero referir de manera específica a un texto bastante interesante de Ricardo Crespo. Ricardo Crespo es uno de los abogados ambientales más importantes en el país, y él en uno de sus textos dice: hay que hacer sobre todo unos hitos positivos respecto de la política ambiental en los últimos años, y él hace una valoración, y esa valoración creo que es necesaria tenerla presente, porque él se refiere a algunos hitos que son los siguientes, desde lo más trascendental y, si ustedes quieren, desde lo más nuevo, sobre todo hasta lo más antiguo: la naturaleza como sujeto de derechos, el agua como derecho humano y fundamental, el principio de subsidiariedad del Estado. No se olviden que, si bien es cierto, busca a los responsables en caso de daño ambiental, pero actúa de manera subsidiaria en caso de que esto suceda. La responsabilidad objetiva, la imprescriptibilidad de las acciones por daños ambientales, los temas relacionados con la intangibilidad de las áreas protegidas, piensen ustedes de los sistemas y de los subsistemas de las áreas naturales. En la clase pasada nos referíamos ya, por ejemplo, a las áreas del SNAP y qué terminó sucediendo en esos casos. Los principios de prevención y precaución respectivamente, que cada vez son más utilizados, por ejemplo, en las respectivas acciones de protección. El indubio pro natura, la función ambiental de la propiedad. No se olviden que nuestra Constitución reconoce la propiedad privada en tanto y en cuanto se aplique la propiedad desde el punto de vista y cumpla su función social, que la mayor parte de constituciones desde una visión socialdemócrata lo hacen, pero también el tema ambiental, que es un tema muy importante en ese sentido, respecto sobre todo a las limitaciones que se puede señalar en ese sentido. Además, nosotros vamos a encontrar el principio de reparación in natura, es decir, hacerlo en la naturaleza y bajo las circunstancias anteriores que estaban dentro del ecosistema, la constitucionalización del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, donde por obvias razones el Ministerio del Ambiente y el Agua ahora viene a ser la Autoridad Ambiental Nacional, pero coordina con los diferentes niveles de gobierno. Y esto es muy importante. Hay un tema que no se ha cumplido, y esa es una de las críticas, y de lo que nos falta sobre todo, es la creación de la Superintendencia del Ambiente. Superintendencia del Ambiente que, dicho sea de paso, perdió su posibilidad de creación en el Código Orgánico del Ambiente. Se discutió mucho al respecto, pero había una visión bastante hiperpresidencialista y centralista de que se perdería el rol
de la Autoridad Ambiental Nacional por parte del Ministerio, que respondía y que no era una institución independiente, sino que dependía del Ejecutivo. La idea de despolitizar el manejo de Galápagos como a través no del mismo régimen que tienen el resto del territorio. Recuerden que Galápagos tiene una ley especial y tiene una forma de gobierno reconocida tanto a nivel constitucional y obviamente a nivel legal. Y uno de los retos que aún tenemos es la aplicación de los famosos regímenes especiales. Regímenes especiales, piensen ustedes, por carácter de la biodiversidad, que están reconocidos, por supuesto, en la Constitución, que puede ser el ámbito de la selva ecuatoriana, de los manglares, entre otros. Así, obviamente, nosotros vamos a encontrar, sobre todo en algunos temas que nos falta, o sea, que también es importante ver algunos temas que existen obstáculos. Por ejemplo, hay obstáculos de la falta de coordinación por parte de los distintos gobiernos autónomos descentralizados. También hay mucha debilidad a nivel de participación ciudadana, no hay claridad sobre el tema de, por ejemplo, incentivos ambientales. Ese es un problema bastante grave, pese a que está reconocido. Y todavía hace falta fortalecer los sistemas de gestión ambiental a nivel de los distintos gobiernos autónomos descentralizados. Para terminar esta cápsula, referirse simplemente a la constitucionalización de la naturaleza como sujeto de derechos. Recuerden ustedes, ya lo hemos hecho referencia en algunas oportunidades, hay muchas críticas en este sentido, no hay una posición unánime, al contrario, ha habido muchas variaciones. Si bien es cierto, el espíritu llevó en su momento a que sea muy de avanzada, que sea emprendedora y sobre todo que sea muy disruptiva en este sentido, y obviamente que se terminó con la respectiva constitucionalización. El problema es que nosotros lo que se está generando detrás de todo esto no es otra cosa que la Constitución se convierte en un instrumento político y donde se constitucionalizan muchas visiones, discusiones a veces académicas, discusiones sociales que van a tener repercusión. No se olviden, artículo 10 de la Constitución, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, y ahí viene la referencia. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Dentro de esto, si bien es cierto, hay críticas, por ejemplo, Macías, en uno de los artículos de la revista Jurisdictio, se refiere a los derechos de la naturaleza. Farid Simon también hace una distinción en relación a las razones que llevaron, por ejemplo, a la constitucionalización de los derechos de la naturaleza. Ellos dicen, por ejemplo, que el hecho de que la naturaleza sea sujeto de derechos se debería tener presente una revisión de carácter teórica y una jurídica. Sin embargo, al final del día, esta constitucionalización de estos derechos no solamente genera un nuevo principio a nivel constitucional, sino también viene a ser muy disruptiva en el orden jurídico de cómo desarrollar estos principios. De tal suerte, obviamente, vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 71, en el artículo 72, en el 83 y en el 277 respectivamente, cómo comprendió el asambleísta constituyente dentro de sus discusiones a los derechos de la naturaleza. Porque si bien es cierto, pueden existir distintas vías a través de las cuales se puedan interpretar, al final del día lo que estamos buscando nosotros es que esas ideas del neoconstitucionalismo, que por ejemplo Ávila dice que se trata de un neoconstitucionalismo andino, lo que está tratando al final del día es garantizar unos derechos fundamentales, y este derecho fundamental de el derecho de la naturaleza, muchos quisieron hacer una comparación y ponerlo al mismo nivel de lo que antes en la doctrina de derechos humanos se consideraban derechos de tercera y cuarta generación, es decir, el medio ambiente sano. Y dicen, no, al contrario, no va por esa línea, porque esa línea sería únicamente reconocer
un tema desde el punto de vista antropocentrista, que solamente el ser humano sería sujeto de derechos. Acá estamos haciendo un cambio totalmente distinto y lo que estamos buscando es, a diferencia, un tema de separación total, porque la naturaleza, por el simple hecho de ser y por el simple hecho de existir, tiene ya derechos. Y obviamente en ese sentido hay algunos autores, por ejemplo Mario Melo, actual decano de la Facultad de Derecho de la PUCE en Quito, él se refiere y él dice: la naturaleza no es una simple cosa sujeta a propiedad, es un sujeto con existencia más real y concreta que las personas jurídicas, que una asociación de capitales, etcétera, que a los cuales ya se les reconoce derechos. Y él termina diciendo: el derecho ambiental debe empezar a proteger la integralidad y continuidad de la naturaleza como un bien jurídico intrínseco, válido, trascendente, diferenciable del interés de los humanos de vivir en un ambiente sano y aprovechar racionalmente los recursos naturales. Es decir, cambia la visión y rompe, si ustedes ven claramente, la idea clásica del derecho ambiental per se. Sin embargo, también se han generado muchas críticas. No se olviden que Mario Melo fue uno de los defensores, de los abogados defensores del proceso de los indígenas Sarayaku ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, donde, entre otras cosas, uno de los alegatos bastante interesantes que se generó, a propósito de eso lo pueden ver también en YouTube, el reportaje que hacen precisamente de la comparecencia de los Sarayacus ante la Corte Interamericana, es la que hace uno de los Yachay, uno de los sabios. Y uno de los sabios, cuando le preguntan por qué él estaba acudiendo ante el sistema interamericano y por qué estaba reclamando, él lo que explicaba y decía: el problema de la explotación que ustedes están haciendo y la explotación que está haciendo el Estado de nuestros recursos, nosotros no lo vemos simplemente como una cosa, sino es un sujeto, porque, por ejemplo, él habla de manera particular del bosque y dice: dentro del bosque se esconde el espíritu del jaguar. Y si ustedes llegan, por ejemplo, a cortar el bosque, a hacer intervenciones, el espíritu va a desaparecer. Es la primera vez, y incluso lo pueden revisar dentro de la sentencia, donde se hace una referencia específica ya, obviamente, a un tema de una cosmovisión totalmente distinta. Una cosmovisión que no se centra en los clásicos y sobre todo que viene a hablar de la necesidad de entender también los paradigmas de los pueblos y de las comunidades ancestrales respectivamente. Así también vamos a encontrar que no solamente va a ser un reconocimiento, sino también va a haber de manera particular, no solamente desde el punto de vista de las comunidades, sino también va a ser tutelada por parte del Estado. Y el Estado va a tener que tutelar con el propósito de hacer valer esos derechos, hacer valer los derechos de esas comunidades, pero también después se va a encontrar el propio Estado frente a una disrupción, frente a un gran choque. Y el gran choque va a ser: cómo puedo explotar esos recursos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano al final del día también va a tener unas necesidades, va a encontrarse dentro de sociedad y frente al hecho de encontrarse frente a sociedad va a necesitar de manera particular hacerse cargo de la explotación de esos recursos. Y la primera respuesta que ustedes podrán dar es: lo que pasa es que se tiene que hacer en tanto en cuanto se respete el régimen del summa causae, el buen vivir respectivamente. Y obviamente vamos a encontrar que también van a haber una situación relacionada con los famosos sectores estratégicos. Y en los sectores estratégicos nos va a decir: usted tiene que atenerse a unos principios. Y en esos principios que se encuentran, que ustedes recordarán, de precaución, de prevención, de la visión ambiental, etcétera, sí le va a dar nuevamente un rol preponderante al Estado. Esto es un poco el recorrido rápido de la evolución del derecho ambiental a nivel del Ecuador. Nos encontramos, si ustedes quieren, en otro momento histórico totalmente distinto, un momento histórico donde ya existe reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, ya existe, por obvias razones, situaciones relacionadas, por ejemplo, como contar con una codificación a nivel ambiental. Estoy hablando del Código Orgánico del Ambiente,
donde ha habido cambios. Por ejemplo, ya no tenemos una ley de gestión ambiental, tenemos un libro dentro del mismo, ya no tenemos ley forestal, tenemos un libro dentro de esto, pero también hay situaciones a nivel institucional de manera particular con la fusión de un ministerio en uno solo que va a tener muchísimas competencias, va a tener muchísimas atribuciones, pero la dinámica gubernamental le exige que sea más pequeño. Entonces, sin duda que nos tenemos que cuestionar y tenemos que preguntarnos si los fines últimos para los cuales fueron creados y que subyacen dentro de las propias normas se van a cumplir en este sentido. Además, saber que el tema de los derechos de la naturaleza, si bien es cierto, sigue siendo discutido, muchos de quienes plantearon su protección en su momento, sobre todo decían, lo que pasa es que estábamos recién a un nivel de una discusión académica. No obstante, por ejemplo, en el norte, lo veremos en la próxima cápsula, lo que termina sucediendo en Nueva Zelanda, lo que termina sucediendo en Colombia respectivamente, va a ser que el desarrollo de los derechos de la naturaleza esté ya para quedarse, y esté ya para quedarse no necesariamente a través de un reconocimiento a nivel constitucional, pero sí a nivel de la jurisprudencia de los más altos tribunales. No olviden, si les gustó este video, no se olviden darle un me gusta. Si quieren suscribirse a los nuevos videos que tenemos dentro del canal, den clic en suscribirse y recuerden que estamos en contacto a través de los medios que nos genera la universidad, el Google Classroom de la clase y también la coordinación por parte del representante del curso, así como el correo electrónico del docente. Recuerden que siempre estoy abierto a escuchar sus críticas, sus comentarios y recomendaciones para poder seguir adelante en estas clases. No olviden que durante esta emergencia sanitaria es prioritario quedarse en casa, así que de ser posible háganlo y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.